Buenas noches, es el 28 de marzo del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompaña nuestra videoconferencia semanal en larouchepac.com con el señor Lyndon LaRouche. Me acompaña en el estudio esta noche Cody Jones y tenemos una serie de preguntas que hacerle al señor LaRouche. Empezaremos con la pregunta institucional, que dice lo siguiente. Dada las relaciones que se deterioran entre Estados Unidos y Rusia por la situación de Crimea, existen indicaciones matizadas y sutiles por parte de Rusia de la posibilidad de estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo, en una conversación telefónica reciente entre el secretario de Defensa Hagel y el ministro de Defensa ruso Shoigu, se comunicó que los rusos no tienen la intención de cualquier acción adicional en Ucrania, a no ser que exista una provocación de importancia del lado occidental. Además, los rusos han indicado que todavía ven algún valor en la continuación del proceso G8. ¿Qué es lo que recomienda usted a ambos lados como un punto de partida para movernos en la dirección de la estabilización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, no existe posibilidad alguna de estabilizar las relaciones entre Rusia y Obama. Eso nunca ocurrirá. La única manera en que puede ocurrir una estabilización es si se le echa del poder a Obama, y existe más que adecuada justificación para eso cualquier día de la semana, cualquier segundo de cualquier día de la semana, de hecho. Entonces, Rusia no está jugando ningún juego de ninguna manera. Están afirmando una política muy simple. No van a pisar el palito de una trampa. No van a permitir que se les provoque. No van a aceptar eso. Van a tomar sus propias decisiones a su propio juicio de lo que deben hacer y no van a iniciar ninguna guerra mundial. Es así de simple. Así es que no se preocupen sobre cómo tenemos que negociar entre Rusia y Estados Unidos. Primero, no hay nada que negociar mientras este presidente siga en ese cargo. Simplemente es una molestia perversa. El problema toma la siguiente forma, y hay que repetirlo porque todas las preguntas que recibimos siempre son preguntas incorrectas. Son irrelevantes porque Obama es una amenaza a la civilización, punto y aparte. Pero solamente es un títere. Él no es el autor de nada. El autor de todo lo malvado hoy día es la reina británica. Ella es la emperatriz de la mayor parte de lo que es este planeta. No es nada más la reina de Inglaterra. Es la reina del Imperio Británico y, como se acordarán, en el periodo de las discusiones de la reunión de Copenhague, ella salió con una discusión, un planteamiento diciendo que ella es una emperatriz, no la reina de un reino, sino emperatriz. Controla casi la mayor parte de África, directa o indirectamente. Controla Arabia Saudita y todos estos grupos terroristas musulmanes forman parte de lo mismo, una operación británica. Entonces, lo que tenemos es el Imperio Británico. Y ese imperio hay que clausurarlo. Y Obama no es sino un instrumento del Imperio Británico. De la misma manera en que lo era el sucio de Dick Cheney, que sigue siendo el sucio Dick. Es un poco el asunto de Horatio Alger. Ese es el asunto de Dick Cheney. Y esa es la situación. Tenemos un verdadero problema, además de estos problemas artificiales. Primero, el Imperio Británico ahora está ante las consecuencias, junto con la situación en Wall Street, enfrentan el hecho de que ellos mismos, después de haberse deshecho de la ley Glass-Steagall, ellos han operado con cierta intención, y es la intención del Imperio Británico. La intención es reducir la población humana de unos 7.000 millones de seres humanos a menos de 1.000 millones. Ese es el tema de la guerra, ese es el tema de vida o muerte. Esa es la única cuestión significativa que tiene que ver con cualquier cosa importante. Todo lo demás es
subsidiario. Hemos casi matado de hambre a buena parte de la población de Estados Unidos. ¿Por qué? Por la eliminación de Glass-Steagall. ¿Quién lo hizo? El Imperio Británico y sus adláteres aquí en Estados Unidos. Esa es la cuestión, porque la intención es reducir la población humana sobre los lineamientos del famoso Zeus, que son las líneas del Imperio Británico y el Imperio Romano, que hicieron lo mismo, utilizando métodos genocidas, que es lo mismo que hacen ahora los británicos y que Obama está haciendo ahora. Obama es esencialmente como una figura tipo Nerón. Es menos inteligente que Nerón. Claro, no creo que es cuerdo, pero eso es quizás algo positivo. Entonces, esa es la situación. Estamos al borde de una guerra termonuclear a nivel del planeta. Ahora, si uno sabe que tiene un enemigo que está insistente en el lanzamiento de una guerra termonuclear para lograr la extinción de la mayoría de la población del planeta a corto plazo, si uno sabe eso, uno no provoca a la fiera. Simplemente establece planes de cómo va a tratar de abordar esto con la comprensión de lo que son las fuerzas en el planeta. Por ejemplo, en Europa Occidental, esencialmente Alemania ya no es una pieza del Imperio Británico sobre estos asuntos. Francia se le está quebrando, otras partes de Europa también. España y Portugal están siendo destruidas. Entonces Europa como tal ya está siendo destruida y está bajo estas condiciones y en estas condiciones será destruida. Y Alemania, que tiene cierto interés en el este porque tiene un papel muy importante en la economía de Europa Central y tiene una relación muy estrecha con la economía de Rusia en muchos sentidos. No simplemente que tienen algún tipo de negocio, acuerdo en cuanto a aliados, simplemente es una cuestión de práctica, de que tienen intereses comunes vitales en tanto naciones, no porque se están casando los unos con los otros, sino que tienen intereses vitales, intereses de seguridad, intereses comerciales. Entonces, estamos ante un solo problema y cualquier norteamericano que tiene un poco de inteligencia entiende que el problema es la reina de Inglaterra, problema número uno. Problema número dos, lo que representa Obama, porque él representa es a Wall Street. Ahora, de hecho, hay ciertas cosas que hoy son inevitables. Wall Street está condenada, se acabó Wall Street en su forma actual. No hay nada que se pueda hacer para salvar a Wall Street. Todo se va a hundir. Ahora bien, la cuestión es, ¿cómo se va a hundir Wall Street? Tiene dos maneras de hundirse. Una es que se vaya cuesta abajo y simplemente dar un salto al vacío de un edificio de 70 pisos. Es una forma de resolver la situación. Hay gente que lo puede hacer y lo hará así. Pero Wall Street se acabó como tal. Y el Imperio Británico controla a Wall Street completamente. Y están utilizando a Wall Street. El Imperio Británico está absolutamente comprometido a lograr los objetivos de la reina Elizabeth II, la reina imperial de hoy día. Y sabemos que ese es un hecho. No hay manera de cambiar eso con argumentos o con negociaciones. No tiene caso. Lo que hay que hacer es derrotar a ese enemigo. Ahora, la razón por la intensidad de la amenaza de guerra es porque el proceso de rescate interno que empezó a fines del año pasado a comienzos de porque pasaron de rescate externo a rescate interno. Ese bail-in o rescate interno es un proceso que se acelera por cuenta propia hacia un desplome de todos los mercados financieros. Ahora, la posición del Imperio Británico es que si ellos logran lanzar una guerra y destruyan al planeta, no les importa que pierdan un poco de dinero, pero si el resto del planeta sobrevive y ellos se hunden,
se acabó para ellos su situación. Entonces la cuestión es quién va a eliminar a quién. Si el Imperio Británico va a eliminar a Estados Unidos y otras partes del mundo, o si Estados Unidos va a tener la cordura como para poner en bancarrota al Imperio Británico. Ahora, cualquier patriota que tenga algo de inteligencia, su mente funciona, lo mejor que nos puede pasar, ¿entienden?, es que tenemos que mandar al Imperio Británico a la bancarrota, y junto con Wall Street, porque entonces, desde mi punto de vista, y esto lo conozco mejor que mucha gente, la mayoría de la gente, luego instrumentamos Glass-Steagall, pero Glass-Steagall no es suficiente, porque eso va a mandar a Wall Street a la bancarrota. Muy bien, no me importa lo que le pase a Wall Street, no nos interesa, no los necesitamos, no necesitamos a los bancos de Wall Street. Ahora, es posible que algunos se suban al carro, pero van a pasar primero por bancarrota, porque la segunda cosa, porque esto es lo que yo exijo que se tiene que hacer, no porque yo lo exija personalmente, sino porque es algo absolutamente esencial. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que regresar a Alexander Hamilton y el diseño original de nuestra economía en nuestra Constitución. Si hacemos eso, ¿qué pasará? Podremos clausurar todas estas operaciones. No todos los bancos, sino que los pondremos por un proceso de reorganización por bancarrota. Examinaremos qué es lo que tienen en sus libros contables que tenga algún mérito que se pueda rescatar. Y luego lo que haremos es que haremos que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, siguiendo el diseño de Alexander Hamilton y también de algunos otros presidentes que tuvieron un plan parecido, Franklin Roosevelt tenía un plan parecido. Entonces lo que diremos es que de aquí en adelante toda la banca en Estados Unidos será banca autorizada a nivel federal por el Departamento del Tesoro, porque ellos serán el que garantía la administración de los sistemas bancarios. Pueden ser bancos privados, pero tienen que tener autorización para participar en el sector financiero con la autorización del Departamento del Tesoro. Así podemos tomar algunos de estos bancos que no valen nada en Wall Street ahora y quizás tengan algo que sí vale la pena salvar. Y si encontramos algo que hay que salvar, decimos, eliminemos toda la basura, eso no lo respaldamos. Pero si hay algo dentro que vale la pena salvar, como un depósito bancario o algo por el estilo, te vamos a ayudar con tal y que tú te sigas los lineamientos y las reglas. Siendo yo presidente ahora, no lo seré, eso es obvio, pero si yo estuviera en la posición de darle asesoría a quienes sí serán presidentes, recomendaría esas dos medidas. Primero, Glass-Steagall. Eso rescata, salva a Estados Unidos. Dos, para salvar a la economía de Estados Unidos tenemos que ir hacia un sistema bancario que hace autorizaciones mediante el Departamento del Tesoro. Esto es lo mismo que hizo Abraham Lincoln cuando estableció los llamados greenbacks o papel moneda, que fue un sistema de crédito autorizado por el gobierno federal mediante el Departamento del Tesoro. Y esto es lo que le permitió a Estados Unidos derrotar al Imperio Británico cuando ellos, a través de sus títeres en los Estados Confederados, estaban tratando de destruir a Estados Unidos. Entonces, Lincoln, al ir al Departamento del Tesoro y diciendo estos otros bancos son falsos y luego emitir créditos con los greenbacks o papel moneda a institución legítimas, así salvamos a Estados Unidos. Entonces son esas dos políticas en política económica, los dos aspectos que son esenciales ahora, porque sin esas dos medidas no hay manera segura para nosotros para salvar la economía mundial. Podríamos entrar a un desplome caótico, es decir, se requiere algo para darle orden a este proceso y tenemos que, por lo tanto, siendo nosotros Estados Unidos, tenemos que seguir nuestra Constitución, que la mayoría de los presidentes nuestros no se han molestado en hacer, seguir esa Constitución y funciona. Ha funcionado, trató de hacerlo Franklin Roosevelt, funcionó con Abraham Lincoln y funcionó también con otros antes, el mismo tipo de idea, especialmente con John Quincy Adams, que fue un genio en este sentido. Eso es lo que hacemos, esa es la única solución a este aspecto de la crisis. Le decimos al mundo, nosotros somos
los Estados Unidos, tenemos algunos ladrones de Londres que han tomado control de nuestras instituciones con corrupción británica. Pero ahora vamos a eliminar ese juego y vamos a regresar a nuestra Constitución. Y nuestra ley se base en nuestra Constitución, no el Imperio Británico. El problema es que lo que hemos hecho es que hemos degradado a nuestros ciudadanos en su mayor parte y están simplemente arrastrándose por el suelo pidiendo migajas. Miembros del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado se están arrastrando en el suelo, lamiendo la tierra por Londres y Wall Street. Y el problema es que hay un defecto moral en nuestro sistema. La cobardía que tomó control de Estados Unidos, especialmente desde el fin de Glass-Steagall, ha desmoralizado al pueblo de Estados Unidos. Cuando hay 75% más o menos de nuestros conciudadanos que odian a Obama, y es muy justo que lo odien, pero están tan golpeados que no están preparados a pelear. Están furiosos, rabiosos, pero no están dispuestos a hablar en voz alta. Hay miembros del Congreso que le están lamiendo las botas, están lamiendo las alfombras en el Capitolio y no quieren pelear. Es impresionante qué tan cobardes son. Y se vuelven así malvados. Gente derrotada se vuelven ladrones. Porque no pueden ganarse la vida honestamente, entonces roban un poquito. Hacen trampa, mienten. Como algunas de las leyes que han sido aprobadas en la Cámara recientemente. Esto es desmoralización. Esto es casi traición. Es horrendo. ¿Pero por qué? Porque les da miedo. Le tienen miedo algunos a Wall Street porque sus elecciones dependen de aportes de Wall Street a los candidatos para que puedan salir electos. No son, que digamos, ciudadanos firmes. La mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado no son ciudadanos firmes. Pueden tener todavía algo que les queda, alguna parte de su anatomía que sea todavía algo de patriotas, pero antes de ser patriotas, son cobardes primero. Y patriotas, quizás. Bueno, quiero darle seguimiento a lo que dijo sobre el Imperio Británico. Como la gente sabe, el presidente Obama está en Arabia Saudita hoy día reuniéndose con el rey Abdullah para garantizarle el compromiso que tiene Obama a la relación Estados Unidos-Arabia Saudita. Y en el contexto de esta reunión, funcionarios del gobierno anunciaron que Obama está considerando tomar la decisión de permitir que se le arme a los rebeldes en Siria con lanzadores de misiles portátiles y que los sauditas podrían jugar un papel directo en el suministro de estas armas, lo que se llaman los manpads, que les daría a los rebeldes la capacidad de derribar aviones, incluyendo aviones comerciales. Esta decisión significaría un cambio dramático, una escalada dramática en el apoyo de Estados Unidos a los rebeldes en Siria, que hasta la fecha se había limitado nada más a armas cortas y ayuda humanitaria. Ahora, en el mismo momento en que Obama está en Arabia Saudita, hay presión creciente dentro de Estados Unidos para forzar a Obama a que desclasifique, que revele las famosas 28 páginas del informe de investigación conjunta del 11 de septiembre que revela el apoyo directo de Arabia Saudita de los secuestradores del 11 de septiembre. El hecho de que esta evidencia se sigue encubriendo a los más altos niveles significa que el aparato de terror sigue en su lugar y se está utilizando para seguir con
acciones de guerra irregular tipo 11 de septiembre, como en el caso de la aviación de Malasia, el vuelo MH370. Y todo esto con la complicidad de quienes mantienen este encubrimiento para proteger este aparato. Ahora, me gustaría mostrarles una gráfica en la pantalla. La semana pasada y esta semana antes usted dijo que Arabia Saudita no es un actor independiente, que el Reino Saudita es simplemente una subsidiaria del Imperio Británico y que hay que ver a los saudíes como simplemente un arma de la política imperial británica. Esta conexión lo vemos en el caso de la BAE y Arabia Saudita con los acuerdos del príncipe Bandar de petróleo por armas que utilizó por décadas para armar operaciones terroristas en todo el planeta, y se ve también en el papel saudí en el apoyo de los chechenos en contra de Rusia y los uigures en contra de China. Esta semana, señor LaRouche, usted pidió que se presentara este mapa que muestra todo lo que es el Imperio Británico, y los colores rojo del control del Imperio Británico. El rojo profundo indica territorio que está bajo control directo de los británicos. El color rosa es la alianza militar de la OTAN, y el color rosado más ligero son los países cuya soberanía está muy limitada, controlada, ya sea por narcotráfico, sea controlado por Londres, incluyendo el extremismo islámico de los saudíes, o el sistema bancario especulativo de Wall Street y la City de Londres. Ahora, como se puede ver, esto deja muy pocos países que tienen todavía alguna soberanía, y esos países ahora están en la mira del chantaje termonuclear o aniquilación. Entonces, mi pregunta para ustedes es que, además de lo que usted dijo respecto a la creencia errónea, axiomática, de todas las preguntas que usted recibe sobre la situación estratégica, ¿cómo corregimos esos errores axiomáticos para que la gente reconozca que el verdadero enemigo de la humanidad es este sistema imperial? Bueno, la situación es tal que bajo nuestra Constitución, el Congreso, que en este asunto tiene la autoridad, la última autoridad, es decir, cuando la rama ejecutiva está bajo control de un presidente que no es apto para ese cargo, no está en condiciones de cumplir, entonces la rama legislativa tiene que poner a ese presidente y los otros de la rama ejecutiva y ponerlos en un proceso de juicio político o impeachment. Esto quiere decir imponerle grandes presiones y posibilidades para que pueda operar, o sea, se delimita su poder o se le quita totalmente el poder como presidente, o que no solamente se le quita el poder del cargo, sino que además se le expulsa del cargo y además se le somete a cargos penales además, y luego termina en la cárcel y probablemente por mucho tiempo en el caso de alguien como Obama, porque los delitos que ha cometido Obama como presidente, y luego si a eso se suma lo que hizo Cheney como el presidente en funciones, cuando era vicepresidente, es bueno para el vicio, por eso se le decía vicepresidente, pero en eso estamos. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar las agallas entre los miembros del Congreso que ahora tienen la responsabilidad, ya que sabemos que este presidente es un bueno para nada, ha violado la Constitución, no hay razón para que siga en el cargo? Y definitivamente se le debería suspender del cargo en parte o puesto bajo control, pero esto no está ocurriendo. Entonces, para poder salvar a Estados Unidos y salvar la paz del mundo, es esencial poner a este presidente bajo cargos de un juicio político, y es también que ese juicio político que llegue a su conclusión final. Y eso esencialmente es la realidad que enfrentamos ahora. La cuestión es quién va a conseguir las agallas en el Congreso de Estados Unidos para hacer lo que es su responsabilidad moral ante la nación. Uno no tiene derecho a ser un cobarde
descarado bajo la Constitución de Estados Unidos. Usted tiene la responsabilidad de representar al pueblo de Estados Unidos en su totalidad, en parte, pero usted tiene la responsabilidad moral ante los ciudadanos que usted nominalmente representa. Y si usted no puede hacer eso, usted también debe ser expulsado del cargo y también sometido a juicio político por no cumplir con sus obligaciones. Tenemos que hacerlo porque no hay otras maneras, dada la cobardía de los ciudadanos. Miren, tenemos 75% por lo menos de la población de los ciudadanos de Estados Unidos odian a Obama. ¿Pero por qué siguen el cargo? Porque esa población se han vuelto casi ovejas, no pelearán, odian, se quejarán, pero no harán nada para ayudarse a sí mismos, porque han sido tan derrotados, especialmente desde el gobierno de Cheney. Ahora, sobre este asunto, ¿qué es lo que hizo Cheney? Cheney fue el tipo que logró la censura para no revelar la esencia de lo que ocurrió el 11 de septiembre. El mundo entero sabe lo que pasó el 11 de septiembre. Oficialmente, Estados Unidos dice que uno no puede hablar de eso. Que quiere decir que este es un fraude en principio. Es un fraude donde hay dos personas culpables. La primera persona es el sucio de Dick Cheney, porque él es el que ingenió todo esto. George Bush Jr. simplemente era un tonto estúpido, no hizo nada, ni de bueno ni de malo. Pero Dick Cheney, el sucio de Dick Cheney, ese fue verdaderamente una zorrilla que cometió la mayoría de los crímenes que se continuaron bajo el gobierno de Obama. Y Dick Cheney es el tipo que realmente es el responsable. Ahora, por el otro lado, el mundo en su totalidad sabe que el 11 de septiembre fue una operación realizada por el Imperio Británico, principalmente por los instrumentos del títere del Imperio Británico, que se llama Arabia Saudita. Tenemos también un hecho de que desde el comienzo de las dos guerras en Chechenia, en la frontera con Rusia, que todo el planeta ha sido perseguido por guerras que se han extendido desde Chechenia hacia todo el mundo islámico, y todo este sector musulmán en realidad forma parte del Imperio Británico. Estamos hablando de más de 1.000 millones de seres humanos en este sector musulmán. Y hay otras partes donde tiene también cómplices. Entonces, si vamos a lograr la paz en este planeta, si vamos a tener vida segura en el planeta, con todos los peligros que existen en el espacio que nos rodea, y sí son amenazas, tenemos por lo tanto que tomar esta acción. Y nadie puede pararse firme, con la cabeza en alto, si no tiene las agallas, no tiene la disposición para hacer exactamente lo que estoy diciendo que se tiene que hacer. Ya se sabe quién realizó el 11 de septiembre. Sabemos que se hizo bajo el gobierno de Cheney y su protección. No el tonto estúpido de Bush, pero Cheney es el responsable del 11 de septiembre, porque él fue la persona que encubrió la autoría. Y no fue un buen encubrimiento, fue simplemente una orden federal. Y se dijo que era una ley, que no se puede decir la verdad sobre el 11 de septiembre. Pero sabemos qué fue el 11 de septiembre. Sabemos que fueron los británicos, que ellos financiaron junto con los saudíes el 11 de septiembre. Sabemos que los saudíes realizaron el 11 de septiembre. Sabemos que fue el embajador en Estados Unidos de Arabia Saudita quien dirigió y coordinó esa operación en contra de nuestra gente. Y casi todo el mundo en el Congreso que tiene cualquier sentimiento sabe quién lo hizo, solo que no quieren que los agarren diciendo que saben quién lo hizo. Y Obama hoy está respaldando plenamente esa operación de Dick Cheney, y por lo tanto, él también se le puede someter a juicio político por eso nada más. Porque él es la persona que está obstaculizando la verdad sobre un ataque asesino, un acto de guerra en realidad en contra del pueblo de Estados Unidos. Y estos dos payasos que se dicen presidentes son culpables
de haber traicionado a Estados Unidos. Son traidores de hecho a los Estados Unidos. Traidores que trabajan a nombre de una potencia extranjera que se llama el Imperio Británico. Y yo reto a cualquier persona a tratar de decirme que eso no es cierto. Muy bien. Esta semana hemos visto una serie de declaraciones que forman exactamente lo que has estado diciendo sobre la política del imperio en cuanto al sistema financiero, que es la política de rescate interno, que ahora está reemplazando la política hiperinflacionaria de rescate externo que antes tenían. Esto fue revelado primero por las advertencias de Standard & Poor's a la mayoría de los bancos europeos, diciendo que porque han adoptado lo que se llama el mecanismo de resolución única, que es la reunificación de toda Europa bajo una sola política de rescate interno para instrumentar las cosas que se le han impuesto a Grecia, por ejemplo, donde a los depositantes y los tenedores de los bonos de los bancos, ellos son los que tuvieron que aceptar las llamadas quitas para rescatar a los bancos. Y luego la política, o más bien un estudio que publicó la Reserva Federal de Nueva York, que de nuevo pide rescate interno como la solución a cualquier tipo de problemas que la gente puede reconocer en un documento que se llama ¿Por qué el rescate interno y cómo hacer el rescate interno? Entonces es muy claro que ahora es la política del Imperio Británico, es rescate interno y salvar así a los grandes bancos, cueste lo que cueste. Y la crisis en el sistema financiero es lo que está impulsando la aceleración en la dirección de la guerra. Ahora, en tu primera respuesta, dijiste muy claramente cuál es la receta para solucionar esto. Glass-Steagall, movernos hacia un sistema de crédito hamiltoniano, etcétera. Entonces, eso queda claro y parece que algo razonable y comprensible para cualquier persona pensante. Entonces, la pregunta, por lo tanto, se vuelve, dada la claridad de lo que debería y podría ser la solución, ¿qué es el obstáculo que prohíbe, que está obstaculizando al Congreso para que tomen los pasos necesarios y apropiados? Y luego, para el ciudadano, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? ¿Y hacia dónde pueden mirar para encontrar optimismo en lo que de otra manera es una situación de otra manera desesperada y terrible? La mayoría de nuestros ciudadanos han sido reducidos a la cobardía. Y peor que eso, los han hecho estúpidos. Si usted se fija al proceso educativo que nuestros estudiantes, la generación presente, incluso nuestros propios profesores, simplemente se les está enseñando a ser gente sin agallas que no entienden absolutamente nada. Usted tiene niños que no saben ni siquiera cuál es su género, no saben lo que es el dinero, no saben nada sobre nada. Estas son las víctimas. Han sido reducidos. Nuestra obligación no es decir, tú tienes la culpa por el señor estúpido. Sabemos por qué eres estúpido, porque fuiste a la escuela. Lo que te enseñaron tus maestros. Maestros que tienen cada vez mayores calidades criminales que la capacidad educativa. No tenemos ninguna competencia educativa excepto en ciertos lugares muy aislados en los Estados Unidos. O sea que hemos destruido la capacidad intelectual de la ciudadanía, la capacidad de hacer juicios razonables. Y esto se ha hecho a través de la promoción del tráfico de drogas, que verdaderamente empezó mucho a principios de los 1960 y se convirtió en un torrente en la segunda mitad de la década del 60. La gente ya no sabe de qué sexo es ni de qué especie pertenece debido a estos procesos. No tienen destrezas. De hecho, casi no tenemos industrias en los Estados Unidos. Ya no queda nada. Les pagan. Decían, les pagaban de todas maneras. Pero ahora nos damos cuenta, de acuerdo con ciertas leyes que han sido impulsadas por Obama, tampoco les pagan. También les dicen, muéranse de hambre. Que cuando el gobierno te dice, tú vas a morirte de hambre, dice, te voy a matar. Porque la ley exige que te matemos
a través de una tortura lenta de la inanición. Vamos a destruir tu familia, te vamos a quitar las casas, que lo hizo Wall Street. Los manda a que en grupos para que obtengan enfermedades, para que se mueran. ¿Y ustedes le llaman esto democracia? El problema que tenemos es cuando en una época como esta requiere gente que vaya a defender la bandera. Y yo soy uno de ellos. Defender la bandera. Defendamos nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha sido violada, se está violando. La estamos tratando con asco. Entonces, aquellos de nosotros que todavía tenemos la capacidad de entender de qué se trata todo esto, tenemos una responsabilidad de actuar a favor de nuestros conciudadanos cuya capacidad de pensar claramente sobre estos temas ha sido destruida. Tenemos que ser leales a quienes vinieron antes y a quienes nos van a seguir a nosotros. Mientras tengamos la capacidad de pensar con claridad, de saber los hechos, de conocer las pruebas, tenemos la responsabilidad en tantos ciudadanos de actuar y de tomar acciones en concierto con otros que están de acuerdo con nosotros para salvar a nuestra nación y para salvar a nuestra Constitución, que se está maltratando, sobre la cual escupen el sucio de Dick Cheney y de Obama, todo bajo el mando de una mujer, una satánica, para todo propósito, la reina Isabel II. La primera fue la Isabel de los tiempos de Shakespeare. Aquella tenía mal genio y mataba a la gente. Pero también tiene mal genio y también manda gente, pero en grande. Así que tenemos que defender a Estados Unidos del Imperio Británico, que es nuestro enemigo esencial y siempre lo ha sido desde que nos constituimos en república. El Imperio Británico hoy sigue siendo el enemigo de Estados Unidos. Esa es una bandera que nosotros no saludamos. Ustedes tenemos que entender las cosas de esta forma. Nosotros somos el pueblo. Cuando nuestro presidente es un bribón, cuando los miembros del Congreso son unos cochinos cobardes y no hacen nada por defender a nuestra población, miembros del Congreso mienten sobre los votos que toman, porque quieren que el dinero de Wall Street para su campaña electoral. Corrupción del peor tipo. Por tanto, tenemos que ponernos de pie, erguirnos y luchar. Y tenemos que hacerlo por la humanidad. Porque nosotros, en tanto Estados Unidos se hunde, el resto del mundo se hunde también. Por tanto, nosotros tenemos que defender a nuestra nación, no solamente por el de nuestra nación, sino para el futuro de la humanidad. Por tanto, aquellos de nosotros que podemos levantar la voz, tenemos que levantarla y actuar en la medida que podamos hacerlo. La gente de Europa esta semana fueron testigos del contraste claro entre Obama, por una parte, quien anda de gira para promover el plan de la imperio para llevar a cabo una confrontación directa con Rusia y Eurasia, y Xi Jinping, por otra parte, quien también estaba en Europa, pero por razones contrarias, para promover la nueva ruta de la seda y la integración pacífica de todos los países de Eurasia. Xi Jinping escribió un artículo que fue publicado ayer por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en donde él recalca la importancia de la alianza sino-alemana y señala que ambos de estos países encarnan lo mejor de sus respectivas civilizaciones y que geográficamente representan los dos puntos claves en los cuales se puede llevar a cabo una integración real de Eurasia.
Dijo él que los estudiosos del antiguo que tenían un profundo conocimiento filosófico y conocen el arte, estos países nuestros han tenido el orgullo de producir a esta gente, son una fuente para que nosotros aprendamos y compartamos en nuestros intercambios y nuestra cooperación. La cooperación entre China y Alemania es un proceso en el cual nuestros dos milagros económicos trabajan de la mano y progresamos juntos. Nuestras dos economías se complementan la una al otro y prometen un tremendo campo para la cooperación. Y dice, creo que la cooperación más estrecha entre China, un país que quiere desarrollarse pacíficamente, y Alemania, nos llevaría a llevar un mundo multipolar y, como él dice, un mundo de estabilidad, de paz y de prosperidad. Yo creo que este tema de una alianza entre China y Alemania es algo que tu esposa, Helga Sepp-LaRouche, estaría totalmente de acuerdo. De hecho, muchas de las cosas que el presidente Xi Jinping dice reflejan los mismos temas que Helga ha recalcado durante su viaje reciente a China, en la cual ella tuvo muchas reuniones de muy alto nivel y fue entrevistada por muchos medios de difusión de la China. Por ejemplo, en una de las entrevistas que publicó en la revista de Beijing, que dice la ruta de la seda a la prosperidad, dice ella que hay un reconocimimiento en general en el mundo de que la nueva ruta de la seda es solamente el principio de la integración de mucho más grande de la economía mundial. Estamos muy felices por esta iniciativa, porque sería el principio de una nueva época de la civilización. Tenemos que cambiar el paradigma rápidamente y abandonar la idea que resolver los problemas a través de la guerra y dejar de pensar en términos de la geopolítica. Debemos concentrarnos en las metas comunes de la raza humana o podemos dejar de existir. Para concluir, Xi Jinping dijo y hizo eco de esta visión cuando habla de una nueva épica para la raza humana en un discurso que pronunció ayer en París, y creo que lo describió de una forma muy bonita, tanto lo que tú has venido recalcando recientemente sobre el fin de la guerra, pero también el futuro de una comunidad de naciones respectivamente soberanas, pero que cooperan mutuamente. Él dijo que a través de los siglos la gente ha añorado una paz duradera, pero la guerra siempre ha perseguido a la raza humana en cada paso de su progreso. A medida que hablamos, muchos niños de este planeta sufren los horrores de un conflicto armado. Tenemos que hacer todo lo posible para apartar la guerra lo más posible de la raza humana, para que los niños en el mundo puedan criarse con felicidad bajo la sombra de la paz, siempre y cuando la paz pueda arraigar raíces profundas. Tendremos una gran defensa para impedir la guerra. Las civilizaciones se han hecho mucho más ricas con el intercambio y el aprendizaje mutuo, que forman un impulso importante para el progreso humano y el desarrollo de la paz y de la paz. Cada civilización es singular y cada cristalización del trabajo duro de la raza humana es bueno para la sabiduría. Tenemos que alentar a distintas civilizaciones a convivir en armonía, al mismo tiempo que fomentamos el aprendizaje mutuo como una fuerza que impulse el progreso humano y que crea un vínculo fuerte para la paz humana. Ahora que vemos el derrumbe inminente del sistema bancario británico, financiero de los británicos, ¿qué piensas tú de reemplazarlo con esta paz duradera de una cultura compartida, de un mundo post-Zeus, un mundo post-imperial? La pregunta es cómo ves tú una nueva era prometeica para la raza humana. Precisamente, lo primero que uno tiene que hacer, todas estas cosas que se han dicho en estas declaraciones, que estaban en la parte de la pregunta, son en esencia de suyo evidentes. Son de suyo evidentes para las personas de buena voluntad, pero no resuelven el problema. El problema es que a partir en el año 1900, en París, hubo una reunión sobre el tema de contabilidad, verdaderamente, pero de este sentido de cosas, en términos de la aritmética. Lo que ocurrió es que en 1900, el sistema educativo, que
se había sido que así fue a partir de 1900 cuando se adoptó esta idea loca. Ese es el problema, porque si usted quiere destruir un pueblo, uno lo puede hacer a través de la opresión simple. La forma más fácil de hacerlo es embrutecerlos. Y tenemos el problema de que hemos hecho a nuestros propios ciudadanos de Estados Unidos, desde el gobierno, desde el último presidente decente que hemos tenido, desde aquella época, hemos cada vez más embruteciendo a nuestra población en cuanto a ciencia y en cuanto a todo lo demás, desde los 1900 en París. Esto se le dio seguimiento, esta estupidez le dio seguimiento Bertrand Russell, y Bertrand Russell destruyó la capacidad de la mente humana de pensar como seres humanos. Todavía teníamos algunas personas que tenían las capacidades de científicos, pero sus capacidades se fueron disminuyendo. Hay muy pocos científicos competentes, ya sea en Estados Unidos o en Europa, hoy día, que sean capaces verdaderamente de llevar a cabo de un programa científico, de impulso científico. ¿Por qué? Porque son totalmente impotentes, son intelectualmente impotentes debido a la norma, a la política verde. El hecho de que esta política exista quiere decir que la gente está regresando a ser animales, ya no son humanos. La política verde quiere negar la diferencia entre los seres humanos y los animales. Los verdes intrínsecamente son oficialmente animales, no son verdaderamente humanos en cuanto a su forma de pensar. Cuando tenemos una política verde, no hay esperanza para la raza humana. Esa es la política británica. Y esto todo se hizo bajo la influencia británica. Y en los 1890, antes del año 1900, antes de eso, teníamos dos de los grandes científicos de toda la historia, y eran los principales científicos. Los dos de los más grandes, a Max Planck y Albert Einstein. Lo que había fue una marcha atrás global. Ha sido global desde entonces. Se le dio una media vuelta a la capacidad de las capacidades mentales de cierta serie de la raza humana. Hay alguna gente que son científicos que en su forma más privada, más secreta de pensar, todavía recuerdan cosas que son ciencia. Algunos de ellos todavía tienen las capacidades científicas. Miren lo que Obama les hizo. Y Obama destruyó la ciencia. Cheney arruinó la ciencia. Obama la destruyó. La gente que piensa como Obama ya no son humanos. Han perdido la diferencia esencial, la creatividad que tienen para el ser humano individual. Ya no lo tienen. Tienen tanto miedo que no se atreven a usar esa creatividad. Y ese es verdaderamente el problema. Por tanto, si vamos a resolver estos problemas, lo que ha planteado nuestro amigo chino, y Helga ha estado trabajando sobre este asunto de la ruta de la seda durante décadas. Ella es una heroína en China debido a que su trabajo pionero en cuanto a la ruta de la seda. Así que el problema que tenemos aquí es que no hay acuerdos sencillos, de acuerdos de tratado. Tiene que haber un acuerdo sustantivo, que eso quiere decir que la ciencia tiene que regresar a hacer ciencia. Por ejemplo, la matemática no es ciencia. La matemática no es científica. No tiene ningún contenido científico como tanto sí. Los números no tienen contenido para los seres humanos. Los seres humanos son una especie noética, son una especie creativa. Ningún animal puede serlo. Yo soy un ser humano, no un animal verde. Los verdes, en esencia, son perversos porque tienen cuerpos humanos y mentes humanas y las convierten en animales. Ya no creen, deben estar todos metidos en un manicomio hasta que se le cure esta enfermedad. Ya no deben estar a cargo de nada. No deben estar votando, no deben estar fijando las políticas porque no tienen la capacidad mental, no tienen la capacidad de responsabilidad mental. La raza humana es una raza creativa.
depende de la voluntad del ser humano, no del cerebro. La mente es una cualidad social de la evolución de la raza humana o algo por decirlo. Así que la diferencia es que tenemos esta calidad que distingue al hombre del simio. De otra forma no debe estar votando. No dejamos que los niños de 2 años emitan votos. No dejamos que los niños de 5 años emitan votos. Puede ser que nos ocurra, pero esto no es humano. Porque la capacidad de hacer cualquier bien, como decían nuestros amigos en la bahía de Massachusetts, la colonia de Bahía, hacer el bien. Esa era la responsabilidad. De eso es que se trata. Así que no basta tener estas consignas y decir vamos a tener la paz y la buena voluntad de igualdad. No basta. Por ejemplo, hemos hablado sobre este sótano. El sol ha entrado a un periodo de retracción. De aquí en adelante, hasta que no sabemos cuántas décadas, toda la parte occidental de Estados Unidos, desde el Mississippi hasta el Océano Pacífico, ahora va a dejar de ser una zona de cultivo alimenticio. Hasta el momento, la principal fuente de alimentos de Estados Unidos, para el pueblo de Estados Unidos, era en ese territorio, de donde se cultivaban los alimentos. Ya no tenemos esa capacidad. Por tanto, los verdes son los enemigos de la humanidad, porque son los enemigos del pueblo estadounidense específicamente. La fracturación hidráulica es un crimen contra la humanidad. Fue impuesto por Cheney sobre los Estados Unidos, así que ya no hemos perdido la capacidad de producir alimentos. Hemos convertido los alimentos en carbón, en combustible. Ya no son alimentos. Eso es genocidio contra nuestra población. Eso se llevó a cabo bajo Cheney y ha continuado con Obama. Y nosotros nos llamamos competentes para votar en el Congreso para aprobar leyes. Estos desgraciados que no tienen la cabeza para saber la diferencia entre el carbón y el combustible y la comida. Son una caterva de cobardes. Regresen a 1900 en París. Y ahí empezó de la decisión de eliminar a la ciencia y vamos a reemplazarla con las matemáticas. Y todo lo que ha ocurrido en la ciencia moderna dice que las matemáticas no es ciencia. Los números no son ciencia. Tenemos música que no es música, que es pura porquería, basura. Tenemos teatro que no es teatro, basura. Es como si fuera un prostíbulo. Ya no hay una cultura en Estados Unidos. Hay fragmentos de una cultura que lo que queda de lo que se había creado. Así que si uno quiere resolver estos problemas, uno tiene que entender que la especie humana tiene una calidad específica que no tiene ninguna otra especie. La capacidad noética, la capacidad de la raza humana de crear nuevos estados en el universo a voluntad de la mente humana. Esa es la raza humana. Si usted contraviene eso, si usted rechaza eso, la raza humana va a pasar a la extinción. Y ya no hay ningún indicio de nada que pueda reemplazar a la raza humana en el universo. Así que si la promesa por estas cosas buenas y ser buenos el uno con el otro, eso no va a resolver nada. Simplemente vamos a tener una muerte más lenta, admirando, pero es una muerte más lenta, pero sigue siendo muerte. Lo que necesitamos es cumplir con la meta de la humanidad, el poder de la creatividad de la raza humana. Cada ser humano individual tiene la capacidad natural de crear nuevos estados en el universo, donde esos estados no existían anteriormente. Y solamente es a través de este poder de creatividad de la raza humana, de la mente humana, que la mente humana se hace humana. De otra parte, somos simplemente monos. Y los monos no deben estar dirigiendo la política. Vean los monos que hay en el zoológico y no son capaces de hacer política. Así que este es lo fundamental. La pregunta es si vamos a poder sostener la misión intrínseca de la raza humana. Y la especie humana es singular,
tiene la capacidad de hacer descubrimientos en la forma de la química, entrar a densidades crecientes de superiores de energía. Esa es la única cosa que permite que la raza humana exista. Si usted quiere hacer algo útil para la raza humana, entonces vamos a avanzar el asunto de la fusión termonuclear. Tenemos que usar el helio 3 para enriquecer nuestra tierra. Podemos hacer esto en la Tierra trayendo el helio 3 de la Luna a la Tierra para incorporar un programa termonuclear de fusión. Y es la única forma que vamos a cumplir con ese desafío. Hay gente en China, por ejemplo, que sí sabe esto. Se están especializando en esto. Han hecho esfuerzos a exploraciones en la Luna que tiene que ver exactamente con esto. Así que el futuro de la raza humana depende del desarrollo de la tecnología científica, que es la fusión termonuclear en varias formas avanzadas. Sin eso, durante el periodo de quietud del Sol, donde el mundo se va a poner más y más seco, especialmente en el oeste de los Estados Unidos, necesitamos la fusión termonuclear. China está en camino de hacerlo. Rusia se está orientando en la misma dirección. India también apunta en la misma dirección. La pregunta es si vamos a usar las armas que tenemos disponibles de más progreso en aras de un mundo que ya no tiene que encarar guerras. Tal vez habrá que tomar acciones policíacas para que la gente deje de ser desordenada. Pero no queremos guerra, ya no necesitamos la guerra en general. Es algo que debemos eliminar de este planeta. Porque cualquier guerra seria, una guerra planetaria es una guerra termonuclear. Y una guerra termonuclear hoy día significa la extinción de la raza humana. Por tanto, necesitamos paz entre las naciones que se fundamente en las características culturales de la nación. Porque un pueblo solamente puede funcionar de forma eficaz si tiene un idioma y un conocimiento que lo acompaña, que le permite ser productivo. Por tanto, no debemos perturbar eso. Tenemos que mejorar eso, mejorar sus capacidades mutuas. Y entonces, lo que dice él ahí, el presidente chino, sí. Pero esto tenemos que incluirlo. Uno no puede hacerle caso omiso a esto. Lo fundamental de la raza humana es que el ser humano no es un animal. El ser humano es una especie no ética que es capaz de aumentar su poder creativo a voluntad y que ya no depende de la matemática. La matemática es una seña de la muerte para la raza humana. Tiene ciertos usos, pero no tiene ningún contenido científico. Otras cosas sí tienen uso científico. Bueno, la pregunta final, y ya abordaste mucho de lo que se plantea aquí, pero hay otra parte que pudieras elaborar un poco más. Hay un informe muy perturbador que nos llegó de Nueva York esta semana sobre lo que está ocurriendo en las escuelas de Nueva York, donde han tenido 10 suicidios tan solo en las últimas 7 semanas. Y creo que esto expresa esta orientación de que tiene nuestra juventud, de que no hay un futuro. Y esta identidad de que no hay futuro ha venido acelerando desde que se asesinó a John Kennedy, y ha venido de forma acelerando bajo una doctrina que se le impuso por la gente de la calaña de Bertrand Russell, la idea de negar la existencia de la mente humana y reducir al ser humano al nivel de una máquina lógica, una máquina matemática. Hemos hablado sobre esto. Goebbels intervino para dar una prueba negativa contra lo que Russell quería demostrar, para mostrar que verdaderamente que hay contradicciones intrínsecas a esta idea de tratar de demostrar que la mente
que no es más que un sistema lógico, pero solamente fue una prueba negativa. Lo que se requiere ahora es una afirmación positiva de exactamente cuál es la naturaleza de la raza humana, de la mente humana, y tenemos que lograr que nuestros jóvenes nuevamente entiendan cuál es esa identidad positiva. Pero es algo decirles que tú no eres un mono, pero entonces la pregunta, bueno, si no soy un mono, ¿qué es lo que soy? Así es que en ese marco, ¿qué función debe desempeñar la cultura en esta cosa? Y lo que tú describes como el camino que tenemos que abrir para que reavivar este potencial humano. Tenemos un caso muy claro. No lo incluye todo, pero es importante. Lo que ocurrió es que en 1900, exactamente en ese año, que algo que Bertrand Russell se hizo dueño de eso, este intento de tratar de encontrar una solución matemática para este problema era una falacia. Parte del asunto fue muy negativo, lo que se le hizo en defensa. Lo que se hizo fue pues simplemente negativo. Lo que yo he recalcado e insisto en esto es que necesitamos un entendimiento positivo de lo que es la creatividad humana. Y el problema que tenemos que los científicos en general, especialmente bajo la influencia, tienen que entender que en 1890 fue una década muy decisiva. Pues primero que nada, vino después de la expulsión de Bismarck de Alemania. Bismarck había sido el único canciller, el único dirigente europeo que había podido impedir una guerra general en Europa. Él logró manejar el planeta con su trabajo diplomático para evitar que el Imperio Británico lanzara una guerra global. Así que cuando lo sacaron, cuando pudieron nombrar otro por parte del Imperio Británico para reemplazar a Bismarck, como jefe del gobierno, todo entonces pasó un periodo de guerra. A partir de ese momento, empezando con el asesinato del presidente de Francia y otras cosas, y una serie de guerritas que llevaron directamente al 1914. Así que la Primera Guerra Mundial empezó, de hecho, con la expulsión de Bismarck de la Cancillería alemana. Esa es la historia. Y hemos estado en ese proceso de guerra desde entonces. Desde ese momento, desde que Bismarck fue expulsado de la Cancillería. Hubo ciertos periodos de descanso, por así decirlo, pero eran periodos de descanso entre la guerra. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial esencialmente fueron la misma cosa. Y ahora estamos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial. Así que lo que uno tiene que examinar es qué es lo que está mal. La mera idea de que usted puede usar un sistema matemático para definir una tecnología superior del futuro. Eso es un fraude. Todo crecimiento exitoso de la tecnología y de la aplicación de la tecnología se fundamenta en la actividad humana, no en las matemáticas. Podrá cuantificar las partes que uno junta, pero las acciones que causa la mejora no es una acción matemática. Uno puede medirlo matemática, en términos de la cantidad de las cosas que se usan para crear estos, pero la solución no yace en la matemática, yace en la química como tal. Bueno, primero que nada, fundamental, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es la especie que viviente, tiene la capacidad voluntaria para crear un estadio superior de la existencia humana y del universo? Solamente hay una especie que lo puede hacer a voluntad: la mente humana. Esa especie. La matemática no puede permitirle nunca descubrir absolutamente nada, excepto que hay una rajadura en el piso. Así que ese es el asunto. Eso significa entonces, vamos a tomar un ejemplo. Yo recientemente empecé el principio de una serie de informes sobre la creatividad y cómo se define la ciencia física. Y lo que estoy diciendo en esos informes es esencialmente correcto. El modelo que yo uso para esto, que es el más pertinente como ejemplo, tuvimos a Brunelleschi, que eliminó las líneas. Las líneas rectas no existen para Brunelleschi.
y fue uno de los más grandes arquitectos que jamás ha existido. Creó una capilla. Usted entra a esa capilla, como lo he hecho yo con mi esposa varias ocasiones, y toda esa capilla resuena de forma musical a la presencia de uno. Y es una estructura de ladrillo. Él fue el que acabó con todo concepto de la línea recta y cosas parecidas, los derivados de la signa, y entonces creó otra estructura. Esa es la fundación de nuestra ciencia moderna. Teníamos a Cusa, a Nicolás de Cusa, el intelecto más superior de todo el periodo, y él hizo otra cosa, el principio máximo. El principio máximo fue resuelto por Kepler, porque Kepler descubrió el sistema solar. Nadie antes de Kepler descubrió el sistema solar. Nadie. Así que tenemos estas tres propuestas. Brunelleschi, el mínimo absoluto. Todo tiene que fundamentarse en el mínimo absoluto. Entonces tenemos que ir al máximo, lo más grande, de lo más grande. Entonces vimos a Kepler. Entonces Kepler creó la ciencia moderna competente en todo sentido. Con ese descubrimiento, al completar eso, lo mismo ocurrió después de Gauss. Algo parecido. Gauss nunca empleó la matemática como tal para ninguno de sus descubrimientos teóricos. Él le decía, así es que yo lo pienso. No lo decía como lo hacía, él describía qué es lo que había hecho. Y él tenía un estudiante, Bernard Riemann, uno de los más grandes genios científicos de todo el siglo XIX. Y Riemann planteó, creó la forma para los descubrimientos de Max Planck, y Max Planck descubrió el infinitesimal, el principio de la ciencia en lo infinitesimal, en una nueva forma. Y entonces Einstein tomó el máximo. Esa era la ciencia de ellos. Y es así como funciona la cosa. Así es que lo que uno tiene que tener es salir de esta idea de las matemáticas, porque si usted dice que la ciencia es matemática, usted es un loco. Porque la ciencia nunca ha existido como un proceso deliberado, excepto de esta forma, excepto a través de la mente humana. Ninguna otra criatura, aparte de la mente humana, ha llevado a cabo un descubrimiento de principio. El problema que tenemos es que en nuestras escuelas hoy día, y crecientemente a través de la influencia del periodo de los 1900, desde entonces ha habido un proceso de generación acelerada en cuanto a la mente de la gente respecto a la ciencia. Pueden armar cosas. O sea, muchas cosas se han armado. Mucha gente tiene genio, pero no se le da crédito por tener ese genio. Ellos son los que hicieron el descubrimiento. No se le da mucho crédito por ello. No hay muchos Einsteins que estén por allí, pero son Einstein, los Planck, los Riemann y gente como esa, que los que crean la creatividad de los seres humanos. Sin ellos no podemos avanzar. Vamos al infierno. Así que lo importante, no trate al ser humano como un animal. Nunca trate a los seres humanos como animales. Los seres humanos son creativos, intrínsecamente creativos, y no usan cifras, no usan números para llevar a cabo sus descubrimientos. Van a contar las cosas, pero son objetos. El proceso de creatividad no es contar cosas. Por tanto, lo que requerimos es regresar a un programa de ciencia real que empieza con el niño a partir de los 3, 4, 5 años de edad. Empieza ese camino de creatividad en el que los adultos le enseñaban a sus niños cómo jugar. Los niños están aprendiendo juegos. Un niño le está dando cierta idea que no es un principio.
Si avanzamos y avanzamos, y entonces vamos más adelante en la escala. Pero la idea de que las matemáticas, las estadísticas, los contables son una maldición, verdaderamente ni existían. Sino hasta el 1812. Los contables ni siquiera existían. No los necesitábamos entonces, los contadores simplemente eran una vergüenza. Una vergüenza. Lo que necesitamos es un fundamento científico para el progreso, para aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, máquinas superiores, tecnologías nuevas a un nivel superior, la capacidad de la raza humana de tener un nivel de vida superior en virtud de tener niveles superiores de progreso tecnológico. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es ser humano. Desafortunadamente, lo que está ocurriendo en las escuelas hoy día y estos suicidios que estamos viendo en la ciudad de Nueva York, ¿por qué están cometiendo suicidio estos niños? ¿Por qué estos estudiantes están cometiendo suicidio? ¿Por qué lo están haciendo? Porque la vida ya no significa nada para ellos. Y cualquier niño, y ningún niño quiere que se le mantenga reprobar los grados, pero si van a la escuela una y otra vez y ven una situación horrible que tenemos en el sistema escolar de Nueva York, ha habido buenos maestros ahí, buenas maestras ahí, algunos de ellos. Pero tenía un proceso educativo, inspirar a los estudiantes para que pudieran hacer descubrimientos con su propia mente. Y los maestros, en mi experiencia en la escuela, fue terrible. Porque te decían a uno, tienes que hacerle caso a tu maestro. Y yo me descubrí pronto que yo era más inteligente que mis maestros, así que no les creía. Y tuve suerte que yo no creía en los maestros. Yo creía que tenía que descubrir por cuenta propia, con mi propia mente, cuál era la verdad. Así que odiaba la geometría euclidiana porque es una tontería. Usted hoy día le está enseñando a la gente todavía la geometría euclidiana cuando no tiene ninguna realidad. Las cosas que le enseñan a uno en cuanto a procesos matemáticos son porquería. No tienen ninguna realidad. No ayudan a la creatividad. Pero le enseñan a uno que para poder pasar de un grado a otro y para aumentar en la vida, para subir de la categoría de empleo, todas estas cosas son rituales que no tienen nada que ver con la creatividad, y el hecho esos rituales tienden a destruir la creatividad, porque la babosa que cumple con las reglas tiene mejor posibilidades de que se le den un nombramiento que la persona que es un verdadero creador. Bueno, con eso concluimos nuestra videoconferencia esta noche. Le quiero dar las gracias a Lynn y a Cody por estar conmigo, y gracias a todos ustedes por sintonizar. Buenas noches.